hablaremos es análisis de estado financiero. Para comenzar, ¿qué es un análisis financiero? Es el estudio o interpretación de la información contable de una empresa o una organización con el único fin de diagnosticar la situación actual y proyectar su desenvolvimiento en un futuro llegado. Consiste en sí en una serie de técnicas y procedimientos como son algunos estudios de ratios financieros, indicadores y otros. Algunos de los beneficios de los estados financieros son que obtienen mediante ellos una idea preliminar acerca de cuál es la existencia y disponibilidad de recursos para invertirlos en algún determinado proyecto. Además de esto, nos sirven para darnos una idea de la situación financiera futura, así como de las condiciones generales de la empresa y de sus resultados. Algunos aspectos claves para los auditores en los estados financieros son algunos procedimientos analíticos, los cuales el auditor realiza a los estados financieros dentro de la etapa de la auditoría, que son planeación, ejecución y finalización, en los cuales incluye un análisis de razones financieras con el único fin de identificar tendencias o indicadores de áreas de riesgo en donde enfocan su trabajo. Es recomendable que estos sean comparados con años anteriores y con empresas de la misma rama. Algún ejemplo muy significativo es el siguiente: una compañía con buenos márgenes de rentabilidad en donde se determinó que la industria estaba generando una rentabilidad negativa, esto por el motivo de la crisis mundial, le puede dar malos indicios al auditor de una manipulación de cifras en aquellos estados financieros, mejor conocido como maquillaje. Los 4 estándares de comparación utilizados en análisis de razones son los estándares mentales del analista, los registros históricos de la empresa, los indicadores calculados con base a los presupuestos o objetivos, presupuestos por el periodo en estudio, y el último, los indicadores promedios del sector en el cual pertenece aquella empresa. Algunas de las razones financieras que le pueden proporcionar muy buena información y datos al auditor son los siguientes. El primero es liquidez, endeudamiento, actividad y rendimiento. Los objetivos del análisis de estados financieros se refiere a las predicciones para establecer las mejores estimaciones y posibles errores o posibles procesos que se tengan a futuro. Sirven para proporcionar al participante los elementos para analizar e interpretar la información financiera, entre otros beneficios que nos proporciona, como es entrenar al participante para emitir los mejores diagnósticos de la información, el uso de indicadores para la eficiencia, desarrollar habilidades para identificar estrategias, para que podamos resolver los problemas de liquidez que podamos tener. Mi nombre es Itzel Fernanda y a continuación hablaremos sobre el tema de rentabilidad. Los análisis de rentabilidad miden la capacidad de generación de utilidades por parte de la empresa, es decir, los indicadores de la rentabilidad expresan el rendimiento que la empresa tiene en relación con sus ventas, con sus activos e incluso con su capital. Es decir, mediante estos estados financieros se puede ver si las fortalezas y las debilidades que la empresa está teniendo. Para esto, saber en qué mejorar, qué cosas mantener, en qué se está fallando, en qué se está acertando y sobre todo qué evoluciones ha tenido la rentabilidad de la empresa a lo largo del tiempo, desde que empezó hasta el momento en el que se está. A continuación hablaremos sobre los activos en los estados financieros. Un activo financiero es un instrumento que otorga a su comprador el derecho a recibir ingresos futuros por parte del vendedor, es decir, es un derecho sobre los activos reales del emisor y el efectivo que generen. Se sabe que hay activos financieros y activos tangibles.
A diferencia de los activos tangibles, los estados financieros no suelen tener un valor físico, es decir, no son un coche o una empresa, un edificio, algún equipo de cómputo con lo que la empresa cuente, sino que al contrario, puede ser una inversión en el banco, puede ser el pago o la aportación para que una empresa pague una deuda que se tenga. Los activos financieros pueden ser emitidos por cualquier unidad económica, una empresa, un gobierno, un negocio, etc. Es el producto del descalce natural que ocurre entre el comportamiento de los ingresos y egresos. Es importante pensar que el capital de trabajo, porque inicialmente se tendrá que gastar antes de ver utilidades. Para profundizar respecto al análisis de la administración del capital de trabajo de la empresa, debe llevarse a cabo un proceso de análisis económico-financiero de la misma. El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Así logramos invertir más dinero del que realmente tenemos y de este modo cabe la posibilidad de obtener más beneficio o más pérdida. Un ejemplo sería: quieres adquirir una vivienda que cuesta 2 millones de pesos pero solo tienes 500,000 pesos. Tú vas y solicitas un crédito hipotecario, adquieres una deuda, pero te piden el 10%, serían 200,000 pesos. Al adquirir esta vivienda, lo que vamos a hacer es rentar esta vivienda. Con la renta que tú adquieras y que vayas ingresando, vas a ir pagando solo esta deuda que ya tienes. Al final de cuentas, el activo te va a quedar, ¿no? Y con esa misma deuda pagaste ese crédito al final de cuentas. Para esto es necesario y responsabilidad del administrador saber tomar las decisiones y de acuerdo al nivel deseado del apalancamiento. También, para lograr esta adecuada gestión, todo equipo debe analizar y saber tomar decisiones sobre aspectos como el costo real de la deuda, la naturaleza del tipo de interés que tiene este crédito, y saber la actitud o tener actitud ante el riesgo y tener muy clara la diferencia que existe entre la especulación y la gestión empresarial. A mayor aumento de deuda, mayor riesgo y más rentabilidad potencial vamos a obtener. Obviamente a menor deuda, menor riesgo y menos rentabilidad. Liquidez. La liquidez financiera representa la agilidad de los activos para ser convertidos en dinero en efectivo de manera inmediata. La liquidez financiera representa la rapidez con la que los activos pueden ser transformados en dinero en efectivo. Un ejemplo claro sería ya sea una persona o una empresa que posea una caja fuerte con un depósito. Esto sería un activo de alta liquidez. El dinero en efectivo sería lo más líquido que la persona o empresa pudiera poseer en determinado momento. Ahora bien, ¿cuál sería lo menos líquido? Lo menos líquido son todos aquellos activos que son un poco más complicados de poder vender y de esta manera percibir el factor económico, el dinero de manera en efectivo. Es por eso que lleva un proceso más largo. Serían edificios, serían automóviles, lo menos líquido. La capacidad en monto de endeudamiento es la cantidad de deuda máxima que puede asumir un individuo o empresa sin llegar a tener problemas de solvencia. Aquí prácticamente los expertos en finanzas personales recomiendan que el porcentaje más alto de endeudamiento que debemos tener como individuos, como empresa, como personas, debe ser en un rango, un porcentaje del 30 al 40% de los ingresos totales. La capacidad en tiempo. Este evalúa el rendimiento financiero de la empresa a través del tiempo mediante el análisis de razones financieras, ya que este permite que las empresas determinen si progresa según lo planeado, lo cual las tendencias de crecimiento se observan al comparar varios años y al conocerlas ayuda a las empresas a prever las operaciones futuras, por lo que en el análisis de un corte transversal es necesario evaluar cualquier cambio significativo de un año a otro para saber si estos constituyen con él síntomas de un problema serio.
pasivo a corto plazo, también conocido como pasivo circulante o pasivo corriente. Esta es la parte en la que el pasivo contiene las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año. De manera que esto trata que los recursos financieros no se mantienen dentro de una empresa, por lo que está formado por las fuentes de financiación con las que cuenta la empresa y representan las deudas que debe pagar a terceros en un lapso menor a un año, como son las cuentas por pagar a sus proveedores y la deuda bancaria. Por ejemplo, las deudas bancarias se refiere a las tarjetas de crédito. Este pasivo circulante puede dividirse en tres tipos: pasivo circulante exigible por operaciones de tráfico, pasivo circulante exigible financiero y pasivo circulante por ajustes de periodificación. ¿Qué es la solvencia? Es un indicador que se practica sobre los estados contables. Es una relación entre el total de activos de una entidad y el total de pasivos. Dicha relación es un cociente que indica cuántos recursos se tiene en activo en comparación del pasivo. Cuánto tenemos de ingresos y cuánto tenemos de gastos. Eso se puede comparar. Ahora también tenemos qué tipos de solvencias hay. Está la solvencia empresarial, que es en el ámbito empresarial define la capacidad de una organización para cumplir todas sus obligaciones de pago. La empresa está obligada a pagar todos los diversos tipos de gastos que hay, entonces ya sea nóminas, pago de servicios, etc. Y también está la solvencia económica. En otras palabras, se refiere a la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones pertinentes. Las personas que tienen solvencia económica suelen contar con el dinero suficiente como para hacer frente a sus compromisos o deudas diarias o mensuales. Entonces, básicamente eso es la solvencia, tener el recurso, el dinero en este caso, ¿para qué? Para solventar gastos y problemas que se puedan venir en una empresa.